Pongo grabar porque no lo había puesto. Pues ahora sí, bienvenidas, chicas, a la tercera sesión, ¿no? Cuarta sesión de lo que es Aprendiendo Historia desde Ceros. Es una tarde nublada con un poquito de frío. Sin embargo, pues vamos a entrar en calor con la historia. Los temas que hoy vamos a ver van a ser el antiguo régimen y la ilustración. El objetivo de esto es conocer el contexto histórico en el cual el siglo de las luces va a emerger, por qué va a ser un movimiento que va a tender a la transformación política y cultural de Europa y posteriormente pues también de América, y dejar las bases que nos van a permitir más adelante poder analizar lo que sería la revolución de independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que son temas que veríamos el día viernes. ¿Sale? Por lo pronto hoy es el antecedente, veremos el antecedente. Es una sesión que en lo personal me gusta mucho, porque además este tema nos da algunas cachetadas de guante blanco, sobre todo cuando vamos por los pensadores ilustrados. ¿Vale? Bien. Cuando ustedes escuchan antiguo régimen, ¿a qué les suena? Ay, perdón, me equivoqué de... Una manera de gobierno. Una manera de gobierno, Una sí. manera de gobierno. Bueno, o sea, como la manera en la que se gobernaba anteriormente. Ok. Al Y absolutismo. al absolutismo. Perfecto. Muy bien. No alcancé a ubicar quién me comentó. ¿Me podrían repetir su nombre, por favor? Yo. Ay, perdón, es que no tenía... Ah, ok. Gracias, Jazmín. Sí, sí tiene que ver con eso. Entonces, déjenme que prenda otra vez la presentación porque me había equivocado. Puse el del tema de la siguiente clase y no este. Ya quiero entrarle a los guamazos, sin analizar primero la idea. Pero bueno, sí, efectivamente, cuando hablamos del antiguo régimen, estamos haciendo referencia a este sistema político, económico, social y cultural que va a existir en Europa y parte de América desde el siglo XVI, más o menos, aunque tenemos algunos antecedentes del siglo XV, hasta lo que es el siglo XVIII. Y bueno, ya si somos muy estrictos, hasta 1917, porque en Rusia todavía prevaleció este esquema hasta el estallido de su revolución en pleno siglo XX. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿en qué va a consistir este régimen? Que va a tener sus raíces, reitero, en el siglo XV durante el Renacimiento, pero más en forma va a emerger en el siglo XVI, pues básicamente en 4 ámbitos. En cuanto al ámbito político, estamos hablando de la monarquía absoluta. Cuando hablamos de este tipo de Estado, estamos haciendo referencia a una entidad política en la cual todo el poder está concentrado en la figura del rey. Así que también el rey va a ser símbolo de la soberanía del país. Acuérdense que soberanía es esta capacidad que tiene cada nación de gestionar su propio destino. En este caso, pues es el rey, ¿sale? Ahora, esta entidad política va a darse como consecuencia de la paulatina centralización política que va a tener Europa desde a finales del siglo XV, que es cuando el feudalismo paulatinamente va a decayendo y están conformándose lo que se conocen como monarquías nacionales. O sea que antes del siglo XV, hablar de Francia, hablar de España, hablar de Inglaterra era algo nominal. En realidad pesaban más estos poderes regionales, le hace ducados, baronazgos, marquesados, condados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que durante la Edad Media tenemos pues sí, organización política un poco más compleja, sobre todo porque habían feudos que estaban, digamos, entre varios países, entonces era un relajo, porque en algún momento el rey de Inglaterra, al tener un dominio en Francia, lo hacía ser vasallo del rey de Francia, y bueno, un relajo bastante intenso. Pero a partir del siglo XV, determinadas familias nobles van a ir poco a poco concentrando el poder
y van integrando otros territorios, de tal manera que para más o menos a finales de esa centuria y principios de la que le sigue, es decir, el siglo XVI, vemos ya definidas estas monarquías, ¿sale? Pero esto no quiere decir que la nobleza, por ejemplo, haya perdido autoridad o privilegios. Van a haber cosas en el antiguo régimen que van a continuar y que se venían dando desde la Edad Media, ¿sale? Ahora, el hecho de que el poder esté concentrado en la figura del rey se debía a que se reconocía que su autoridad tenía un origen divino. Y a eso se le va a llamar derecho divino. Es decir, el rey, perdón, Dios, en su magnificencia, elegía que determinada familia iba a gobernar un reino europeo. Y de esa manera también se fundamentaban lo que eran las dinastías. Por eso el poder hereditario. Y por eso el rey estaba incluso por encima de la ley, porque no tenía que rendirle cuentas más que a Dios. Y como la naturaleza de este poder es, digamos, sagrado, la figura del rey también tiene ese toque. ¿Sale? En cuanto a la gestión del reino, pues el rey, digamos que nombraba a gente que lo representaba. Y en algunos casos, cada país, como por ejemplo España, Francia, tenían una serie de instituciones que aparentemente pudieran confundirse como órganos legislativos, lo cuales no eran, sino más bien eran instituciones consultivas, es decir, daban consejo al rey, pero también se reunían para que el monarca les pidiera dinero. ¿Ok? Por ejemplo, en Francia tenemos lo que son los estados generales, en España las cortes, en Inglaterra por un momento así estaba el parlamento, en fin, un buen de cosas, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí en cuanto a la monarquía absoluta? ¿No? Ahora nos vamos con la economía. La economía del antiguo régimen era muy interesante, porque vemos durante este periodo que el comercio va a reactivarse, a diferencia de la Edad Media, que era una economía de autoconsumo y de subsistencia, en donde era muy difícil comerciar porque tenías que pagarle a cada noble que era tutelar de un territorio. Aquí con la integración territorial va a ser más fácil el comercio. Sin embargo, no es un comercio libre comercio de libre mercado, perdón, como ahora lo entendemos, sino va a ser de carácter mercantilista y monopólico. O sea, que se van a asociar grandes emporios que van a estar apoyados por el rey para ir comerciando. Las rutas comerciales primero abarcaron el Mediterráneo y justo por el hecho que los turcos toman Constantinopla en 1453, en aras de buscar nuevas rutas hacia Oriente, van a dar con América y eso va a ampliar todavía más el comercio mundial, ¿sale? Pero como les decía, es un capitalismo ya, sin embargo, digamos, básico. El capitalismo es como un virus, tiene diferentes fases. Esta es la primera, ¿ok? O sea que aquí, por ejemplo, la propiedad privada todavía llega a convivir con algunos tipos de propiedad, como por ejemplo las encomiendas, y aún prevalece, por ejemplo, la explotación de la fuerza de trabajo dada por los esclavos negros. Durante este periodo se da mucho eso. ¿Sale? Ahora, vámonos con la parte de la organización social. El tipo de sociedad que vamos a ver durante el antiguo régimen es estamental. Se refiere a que son estratos sociales que se van a integrar a partir del origen familiar, es decir, del linaje. Y son grupos rígidos que no permiten ningún tipo de movilidad social. O sea que campesino eres, campesino serás y campesinos van a ser tus hijos. Y esto implica que vas a tener una forma de vida, unas condiciones muy diferentes a las que va a tener el noble, a las que va a tener el clérigo o el mismo rey. ¿Sale? Básicamente vamos a tener aquí 3 estamentos. A la cabeza de esta pirámide social va a estar el rey. Luego vamos a tener el clero. El clero que, pues, por el hecho de que la iglesia y el poder civil van a estar mancomunados, es decir, van a estar ligados. Por eso durante
el siglo XVI y XVII vamos a ver muchas guerras de religión y todo esto pues va a dar pie a instituciones como el Santo Oficio o la fundación de órdenes de frailes como los jesuitas. Pues aquí la idea es que el poder religioso legitima el orden político, económico y social. Y a la vez va a ser un elemento que va a integrar el país. ¿Sale? Por eso, por ejemplo, en España era muy importante el catolicismo. Otro tanto en Francia. Va a haber una ruptura, perdón, por el emergimiento de la reforma protestante liderada por Martín Lutero y otras figuras como Juan Calvino, Zwinglio o incluso monarcas como Enrique VIII. Eso va a fragmentar el mundo cristiano occidental y no obstante a ello va a reforzar esta idea de que el poder religioso va de la mano del poder civil, sobre todo por ejemplo en Inglaterra con el anglicanismo. Pero en otras zonas como Suiza o lo que hoy es Holanda, que en ese entonces se conocía como Flandes, paulatinamente la reforma protestante, junto con otras condiciones y la misma naturaleza de esos territorios, va a conllevar a que se dé una especie de tolerancia de ideas, sobre todo en el siglo XVII. Pese a ello, pues bueno, la religión va a ser motivo para que existan guerras muy cruentas, ¿sale? Sobre todo en el siglo XVI y en el siglo XVII. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Todo bien? No, profe. Perfecto. Bueno, y en lo cultural, entonces desprendemos que a partir del Renacimiento va a emerger una nueva forma de ver el mundo que va a ser conocida como modernidad. Acuérdense que el Renacimiento va a ser un movimiento intelectual que va a recuperar las raíces culturales de Grecia y Roma, y eso va a dar pie a lo que conocemos como modernidad. Es decir, cuando el hombre comienza a ver su existencia en términos de progreso, es decir, que se aspira a estar en una situación mejor, se reconoce que el hombre tiene la capacidad de entender el mundo de manera objetiva, le hace la razón, y que no está atado a la fortuna, que puede ser dueño de su propio destino. ¿Sale? Y ahí tienen la idea de libertad. O sea, esa idea de lo moderno, pues va a traer como consecuencia que desde el siglo XVI comience a desarrollarse las ciencias exactas. Ahí tienen, por ejemplo, el papel primero de René Descartes, con su discurso del método, que va a proponer el famoso método científico, pero también en la filosofía y en el arte se van a centrar mucho en el hombre. ¿Sale? Piensen, por ejemplo, en este dibujo de Leonardo da Vinci, en donde están así. Y alrededor están los planetas y las órbitas. Bueno, ahí está ejemplificando que el hombre es el centro del pensamiento. Eso es algo que surge en el Renacimiento y que paulatinamente va a empezar a evolucionar y bueno, va a tener su periodo de mayor apogeo durante la Ilustración. La Ilustración va a ampliar más esta perspectiva de la modernidad. Y eso pues va a traducirse, reitero, en un avance en el conocimiento. Tenemos entre el siglo XVI, XVII y XVIII figuras como Nicolás Copérnico, que fue el que propone el modelo heliocentrista, es decir, que si bien ya para ese entonces se pensaba que la Tierra era redonda, se seguía tomando la idea de los griegos de que el planeta era el centro del universo. Y no, ya con Copérnico se percató que todo gira alrededor del Sol. Luego tenemos a Galileo, que más bien plantea la idea de que el planeta se mueve. De hecho, por eso casi la Inquisición se lo echa. Por ahí está también Newton, que es muy importante en cuanto al desarrollo de la... ¿Mandé, perdón? Ah, ok. En cuanto al desarrollo de la filosofía, tenemos a Baruch Spinoza, por ejemplo, que también es muy importante. Se comienza a hablar del papel de el empirismo como
esta manera de obtener conocimiento a través de la experiencia y entran Bacon, por ejemplo, Dilthey, el mismo Luke. En fin, es un periodo que va a ser muy rico en cuanto a esta producción de conocimientos, pero también va a chocar con una rigidez cultural que parte de las tradiciones y las costumbres, en donde en ese aspecto la iglesia va a tener una importante influencia. ¿Sale? Eso es, digamos, dentro de lo cultural, lo que va a redondear el antiguo régimen. ¿Dudas hasta aquí? Preguntas, comentarios, ¿cómo vamos? Ok, Jasmine, gracias. Fernanda. Ok, gracias, Ilse. Luz, Belisa, Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo Esto vamos? sé que de lo que nos acaba de decir, tiene que ver mucho la nobleza, ¿no? Y los reyes. Ajá, sí, sí, de cierta manera sí. Perfecto. Ahora vamos Ok, ya a, lo entendí, gracias. de nada, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bien, vamos a identificar qué clases sociales o qué estamentos pertenecen quienes aparecen en las imágenes. ¿Pueden ver mi puntero? Sí. Sí. Ok. Cuéntenme a qué estamento pertenecería esta familia. Una época en la que a los Al hombres primero. no los no les hacían bullying por ocupar medios. Al primero, ¿y quiénes son Al los primer, primeros? la nobleza. Exactamente. Diría nuestro queridísimo historiador presidente Andrés Manuel López Obrador, a los fifis de aquella época. ¿Sale? Ahora, ¿qué representa esta imagen? ¿Cuál? ¿La primera imagen? No, esta. No, la segunda, ¿no? La segunda, exacto. La segunda. ¿Qué representa la ¿Una segunda? mezcla entre el primer testamento y el tercero? Bueno, o No. sea, ¿No sería la nobleza? Bueno, espere, perdón. A ver, vean bien la pintura, analícenla y díganme qué está representando esto. Y esa es una característica muy importante del antiguo régimen. la iglesia y la clase alta juntos. Ajá. O ¿Quién sea, es la como la clase representación alta? de cómo se... La clase alta es, pues, el señor que tiene como una coronita. Sí, pero ¿qué grupo representa la O clase alta, como... Excel? ¿Quiénes el, Nobleza, eran la ¿no? clase? La nobleza, sí, exactamente. bueno, los monarcas, no Exacto, sé, las personas con títulos. exacto. Aquí lo que está representando, muy bien, es la unión entre la iglesia y el Estado. Esta relación tóxica que tenían y que no se va a romper sino hasta el inicio de la Revolución Francesa, fíjense. ¿Vale? Entonces, ahí lo tienen. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. No. No. Ahora, la ilustración van a ser a mediados del siglo XVII, bueno, a finales del siglo XVII, principios del XVIII, en Europa, principalmente en Inglaterra, por la razón en que el antiguo régimen va a comenzar a tener señales de que, pues, ya empezaba a tener una paulatina decadencia. El primer antecedente que tenemos a esto va a ser en Inglaterra, en donde la nobleza y la burguesía, acuérdense que la burguesía va a ser una clase social que va
a emerger al final de la Edad Media, que se va a dedicar al comercio. Bueno, en Inglaterra la burguesía y la nobleza van a hacer migas, se van a aliar y van a ponerle un límite al rey. Y en medio de esas discusiones, fíjense que esta discusión es muy pertinente en la actualidad, se comienza a pensar, bueno, ¿qué chamba debe de tener el gobierno para garantizar la felicidad de los individuos? ¿Qué onda con la naturaleza del hombre? Ahora, estas preguntas no salen, como lo vimos en la clase de filosofía, en la primera, de, ay, no tengo nada que hacer, ahora quiero ver, pues, ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Es mala o buena? No, sino que parte de necesidades concretas. En este caso, la guerra civil que involucró la primera revolución inglesa va a dejar a mucha gente con bastantes reflexiones. Va a impactar demasiado a los ingleses que un conflicto civil fuera tan cruento. Y eso derivó en pensar en la naturaleza del ser humano, pero también qué papel tiene el gobierno. Ahora, a finales del 17, Inglaterra está comenzando a evolucionar económicamente. Cada vez está teniendo una mayor amplitud en cuanto al comercio. Entonces eso va a generar que el poder del rey en determinadas áreas también quede disminuido. Y bueno, es un chismajo, ¿no? Entonces la ilustración va a nacer en ese escenario y me puedo atrever a decir que va a partir de la discusión de estos dos hombres. Thomas Hobbes, que es este señor con su bigotito a la Richelieu, y este, que parece profesor de historia o de filosofía con 40 años de servicio, pero con cabello, John Locke. Ambos se preguntaban, bueno, ¿cuál sería la mejor forma del gobierno y de qué manera la ley puede garantizar la felicidad de los individuos? Y ahí es en donde van a comenzar a estar en desacuerdo. A ambos les tocó vivir de chavos la Revolución Inglesa, entonces tienen muy fresca en la mente todos estos excesos y las causas por las que se originó ese relajo. Bien, ¿quién conoce a Thomas Hobbes? Es un filósofo pues, bastante famoso. ¿No? ¿Nadie lo conoce? Ah, lástima que no está aquí. Creo que es el que hizo la filosofía moderna. Ajá, bueno, en realidad ese sería Descartes. Pero sí, está considerado entre los filósofos modernos. ¿Sale? ¿Nadie conoce a Hobbes? Créanme que si él tuviera Twitter, habría publicado una cosa que seguro en la actualidad sería, ¿cómo le llaman ahora? Game Trending, High Trending, algo así. Decía que el hombre era lobo del hombre. ¿Qué se les ocurre que nos quería decir este Hobbes con esa frase? Vamos a recuperar un poquito lo de filosofía. Cuando ustedes escuchan el hombre es el lobo del hombre, ¿a qué les suena? ¿No les suena nada? El hombre es el lobo del hombre. Sí, perdón. El hombre es el lobo del hombre. Va por ahí, va por ahí. Va por ahí, va por ahí. A ver, échenle más coco. Que el hombre puede ser su propio enemigo. Ajá, va por ahí, pero no va en términos de uno mismo. No es algo así como filosofía motivacional. Va en otra línea. No es como que se puede poner el pie. Bueno, yo lo entiendo así. Sí, pero reitero, no, esto no lo tomen como si fuera filosofía de superación personal o de autoayuda. Va más en un término que tiene que ver con nuestra naturaleza y en cómo nos llevamos los unos a los otros. Les recuerdo el contexto. Estamos en un periodo en el que un país recién sale de la guerra civil,
y a él le toca ver todos los excesos. Para situarlo en nuestro contexto más cotidiano, todos de aquí son de la Ciudad de México, del defectuoso. A ver, manitas arriba o reacción, ¿quién no es de la Ciudad de México? Bueno, yo vivo en el municipio de Nezahualcóyotl. No, pues ya es parte de la Ciudad de México, es un señorío conquistado por la ciudad. Ya no hay mucha diferencia. Municipios de área conurbana no cuentan, vivimos casi las mismas condiciones. ¿Quién es cuata de la provincia? Bueno, cuata de la provincia, como diría Chabelo. ¿Todos son de aquí de la ciudad? Ahora vamos a ver. Sí, Ah, ok, entonces sí, sí cuadra el ejemplo que les voy a dar. Una tarde, en hora pico, en el metro. ¿Cómo ven ese escenario? es como una lucha entre nosotros. Exacto, horrible, Coyoacán. Nos encontramos con gente bondadosa que no nos empuja en el metro, en el camión, que tiene cierto temple para el tráfico, o al contrario, es un caos. Ya tienen suficiente edad para Es saber que, lo que... Ajá, o sea, está económico, el precio te lleva a varios lugares y pues no hay como tráfico, pero sí está como muy feo porque pues hay como mucha gente. Luego lo que no me gusta es cuando suena de ti, 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 y tienes que entrar y como que sientes que te vas a quedar. exacto. ¿Y qué pasa cuando está abarrotado el metro o el camión y todos quieren entrar al tren o al micro porque tienen que llegar temprano al trabajo porque si no les descuentan el día? Chan, chan, chan. Como la película de 300, a ver quién se puede subir. Ándale, exactamente. Bueno, si Hobbes, exactamente, si Hobbes vería ese tipo de circunstancias, nos diría, ya ven, el hombre es malo por naturaleza, no piensa en el bien de los demás, solamente piensa en sí mismo y no tiene miramientos en joderse al prójimo con tal de lograr sus objetivos. Como el hombre es medio bestia, necesitamos que para que la ley se aplique, que haya un gobierno fuerte, que esté controlado por una persona que diametralmente garantice la aplicación de esa ley, pero también, exacto, que no ocurran casos como en el que dos señoras se estén agarrando del chongo. O sea, no más Street Fighters suburbanos. Ni nada por el estilo. ¿Sale? Entonces, tenemos que concederle una autoridad a alguien para que ese alguien garantice la ley y de esa manera no nos matemos los unos a los otros. Porque el hombre es malo por naturaleza. Por eso decía que el hombre es el lobo del hombre. Porque el hombre no piensa, se llega a joder al prójimo. Y por eso es necesario un Estado y un Estado que nos garantice nuestra seguridad a través de la ley. Y esa ley se garantiza a través de un gobierno fuerte, concentrar en una sola persona. Entonces Thomas Hobbes estaba todavía a favor del absolutismo. Y él decía, miren lo que pasó en Inglaterra hace unos 30 años, todo el mundo se andaba matando, se andaba agarrando del chongo, como señoras mexicanas en el metro Coyoacán. ¿Sale? Entonces, Hobbes apelaba a ese tipo de gobierno, pero John Locke llegaba a cuestionar, wow, espera un momento. Tranquilo, viejo. Pero ¿quién nos garantiza que el rey cumpla con su chamba y que la ley no vaya en beneficios particulares?
porque al final el rey sigue siendo hombre. Entonces, si le damos toda la autoridad al monarca, nada nos garantiza que ese monarca nos pueda chingar. Bueno, es que John Locke tuvo unas vacaciones en México, por eso ocupó ese verbo. Lo aprendió bastante bien. Ahora, no es cierto Locke era partidario de este otro equipo. No es cierto que el hombre es malo por naturaleza. El hombre en realidad es bueno. Cuando somos bebés tendemos más a apoyarnos. Comenzamos a ser envidiosos, comenzamos a ser violentos, comenzamos a portarnos mal cuando entramos en contacto con nuestras culturas y con la educación que viene de familia y de la sociedad en la que estamos. Pero nosotros por naturaleza somos buenos, tendemos a apoyar. Ayer en la clase de filosofía me dieron una buena lección de ello. Vamos a ayudarnos los unos a los otros para pasar el examen. Quizá ahí tiene un toque de utilitarismo, pero está pensando en el bienestar de los demás. ¿Sale? Entonces, lo que decía Hobbes, creo que estás mal. Si le damos todo el poder al Estado y además a una persona, nos puede ir de la patada. Y no es cierto que el hombre es malo por naturaleza. Entonces, lo que plantea Locke era que debería de haber un gobierno representativo. Es decir, que el rey tuviera un límite en su autoridad y que ese límite fuera el parlamento y el parlamento fuera representante del pueblo. Aquí se comienza a ocupar esa palabra, pueblo, pero en el siglo XVII, pueblo hace referencia a la burguesía, no tanto al pueblo en general como lo entendemos, ¿sale? Y además Locke dice que debe haber leyes que de alguna manera generen un acuerdo entre el gobierno y la sociedad para ver pues, cuáles son las responsabilidades de cada cual y los beneficios, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí respecto a este debate entre Thomas Hobbes y John Locke? ¿No? Bueno, ahí van a ser la Ilustración. La Ilustración como movimiento intelectual va a pasarse a Francia. Ahora, ¿por qué se le conoce como Ilustración o siglo de las luces? Porque estos pensadores eran partidarios de la idea literal, el conocimiento es poder. Aunque suene a meme de ese perezoso que aparece en el horizonte. El conocimiento es poder, entonces el conocimiento nos extrae de las sombras de la ignorancia, nos hace tener una visión más objetiva del mundo y eso nos va a permitir transformarlo. El movimiento de la Ilustración va a ser un movimiento también eminentemente político, va a ser iconoclasta, es decir, va a intentar romper los paradigmas de esa época. Entre las características más importantes de la Ilustración van a ser las siguientes. Va a haber confianza en el poder de la razón. Para los ilustrados, la razón es lo más importante. La razón es lo que va a permitir no solamente entender el mundo natural, sino inclusive dominarlo. Escaparse de la superstición. Ay, no voy al supermercado porque si me toman la temperatura en realidad me están controlando. Cosas de ese estilo. O ay, ahí viene una enfermera, hay que golpearla porque puede que nos contagie a todos. O no me voy a tomar la vacuna porque pues me van a salir pelos en las manos. Voy a parecer hombre lobo. Nos quieren controlar. Y demás circunstancias que ahora se están viendo. ¿Sale? Y el conocimiento que te lleva a transformar tu realidad es el vehículo que te lleva a obtener la felicidad. Eso es algo que también va a ser muy característico de la Ilustración. Esta idea de felicidad, pero no entendida ahora, de pon una sonrisa y sé feliz por siempre y piensa positivo y no importa que te exploten laboralmente. Tú trae toda la actitud. No. Cuando hablamos de felicidad, según la Ilustración, estamos hablando de un punto en el que vivimos con plenitud. ¿Sale? En el que superamos determinados límites. No vamos a andar ahí como Barney o como osito cariñosito sonriendo a lo baboso. Y no me preocupo. Cambiando de chip la hago. O sea, sí, pero no, también estás en un contexto y lo que te dirá la Ilustración es, güey, transfórmalo. ¿Sale? Eso en cuanto al poder de la razón. ¿Dudas hasta aquí? ¿No?
Perfecto. Muy bien. No. Gracias, nena. A ver si con esto, cuando regreses a la escuela, no te vuelves la enemiga número uno de tus profes. Bien, ahora el segundo punto es la divulgación del saber. Solo vamos a mejorar nuestras condiciones de vida si el conocimiento está al alcance de los demás, sea accesible. Y no solamente en tener los recursos. De nada me sirve tener internet si no lo sé ocupar. De nada me sirve estar en, no sé, tener pinche 1000 libros si no tengo una comprensión de lectura. Cuando hablamos de divulgación y de accesibilidad, no solo implica también aprender a pensar, a tener esos filtros de información, a no creerme cualquier cosa, a dudar. Eso es algo que siempre va a haber. Al final la duda es la construcción del conocimiento y una de las bases del aprendizaje. Ojo, cuando memorizamos solamente es una parte de ese proceso, pero eso no quiere decir que realmente aprendemos. Aprendemos cuando encontramos el sentido, el para qué, el por qué. Así es que aguas en cómo están estudiando, porque ahí pueden haber vicios de solamente memorizar y no realmente aprender. Y por eso ayer los que estuvieron en filosofía conmigo, me los estuve conejeando gacho con esos ejercicios. ¿Sale? Debe de haber toda una estructura de pensamiento que me permita conocer, que me permita elegir qué guía es la más oportuna para prepararme, qué video, qué prueba, incluso qué libro. ¿Sale? No es lo mismo saber, no es lo mismo conocer que, digamos, informarse. Cuando hablamos de información es, ¡pum!, ahí está ese dato. Cuando hablamos de conocer, es que ese dato lo transformo y yo lo aplico. ¿Vale? Entonces esto es muy interesante y, por cierto, muy actual. Porque a pesar de que vivimos en una sociedad en donde la información está al alcance de la mano, en realidad, perdónenme por la expresión, pero somos cada vez más ignorantes. Hay más información, pero menos conocimiento. Y si no me creen, ahí chéquense los 20,000 youtubers que les hablan de las grandes tragedias y paranoias de México, y la historia, bueno, las cosas que dicen nuestros gobernantes, ¿no? Es ahí complicado. ¿Dudas hasta aquí? Me gustaría escucharlos. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Qué piensan de estas dos características de la ilustración? Entonces la divulgación del saber es como aprovechar los recursos que tienes, por así decirlo. Exacto, saber manejarlos. Piensa, por Ok. ejemplo, en las campañas, me voy a cargar un poco hacia este otro lado que conozco, que es la educación, en la cual hace como, no sé si fue con Calderón o con Fox, no me acuerdo, o incluso con Peña Nieto. Ustedes dispensarán mis errores de tiempo, pero hubo una campaña muy importante del gobierno en el que se les daba tablets a los niños de primaria con la finalidad de potencializar su aprendizaje y que conocieran. Fue con Enrique Peña Nieto. ¿Fue con Peña Nieto? Gracias, colega. Pero Sí, ya me sacan. fue apenas este sexenio pasado. Sí, porque hasta dio teles, ¿no? También creo. Sí, dio televisiones, bueno, pantallas y tal. Ándenles, ahí está. Y pum, a diestra y siniestra. Tas, 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 tas. Órale, supuestamente para que los niños aprendieran mejor y subieran sus notas. Ahora, ahí hay que, estamos viendo que la idea de educación es bastante chata la que en ese entonces tenía el gobierno. Bueno, ¿ustedes creen que sería factible que eso apoyara en la divulgación del saber en una comunidad indígena, por ejemplo, en donde no tienen la infraestructura para conectarse a internet? ¿Sí serviría para divulgar cuando eso es algo completamente desconocido? No, porque pues, como usted dice, luego muchas veces ni luz tenían, entonces pues menos van a tener para internet. Exacto. Y luego si estamos hablando de una familia que tiene una precariedad económica, pues lo primero que hacen es irla y llevarla al Monte de Piedad o cualquier lugar donde se empeñan pues para conseguir para la comida, porque la comida es lo primero. De hecho, creo que el Universal sacó una noticia acerca de eso, que había mucha gente que había ido a empeñar su pantalla o su tablet y criticaba también a los padres porque decía que cómo era posible que los padres hubieran empeñado algo que era para sus hijos.
O sea, que más bien habían abusado de su autoridad como padres al empeñar pues una tablet que era para la educación de sus hijos. Miren, aquí es en donde estamos viendo esta diferenciación. Una cosa es divulgar info y otra cosa es divulgar conocimiento o saber. En el caso de la nota que me acabas de comentar y esas afirmaciones, pues si lo tomamos de forma superficial y no consideramos otros elementos, podríamos sumarnos esa opinión. Ah, sí, que manchado los papás, no están interesados en el progreso de sus hijos y bla, 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 bla. Bien. Hasta cierto punto tienen razón, pero no nos ponemos a pensar que vivimos en un país cuyas desigualdades sociales y económicas son abismales, en donde más del 75% de la población no cubre sus gastos para alimentación básica, ya no hablemos de los demás, el gasto de la escuela, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y que definitivamente tenemos un déficit en cuanto a cultura, fíjense, ese es otro problema, que nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces, desafortunadamente, la gente más errática en su forma de pensar, en su ignorancia, dirían los ilustrados, pues son los que menos tienen, porque el conocimiento está ligado también a una parte material, es decir, a que tengas los recursos necesarios para poder acceder a mayores fuentes de conocimiento. Y ahí es en donde vemos que la educación en este caso no es algo neutro, sino que forma parte de este escenario donde emergen las desigualdades. Ahí, por ejemplo, el pensamiento crítico, ese que tanto decía y apelaba a la ilustración, planteaba, espera, tienes que encuadrar desde dónde parte esa afirmación y las condiciones del escenario. La otra es, bueno, ¿eso cómo me puede ayudar? ¿Sale? Cuando hablamos también del conocimiento, estamos hablando de que le estamos dando una utilidad. ¿Sale? Entonces, ahí, bueno, la ilustración, como les decía, nos está dando una cachetada con guante blanco, porque además viene la finalidad. ¿Cuántos no agarraron esos utensilios para, en vez de estudiar, ponerse a jugar? Bueno, ahorita es Minecraft, Among y no sé cuántos juegos que se descargan en celulares y tablets. Hace 2, 3 años creo que era Plantas contra Zombies. ¿Cuántos chamacos, en vez de agarrar y conectarse, a lo mejor teniendo esos recursos, se pusieron a estudiar? ¿Y cuántos papás, en vez de tener tiempo con sus hijos para apoyarlos en su formación académica, legaron en la tablet, en la pantalla, ese rol? Que bueno, también aquí la condición de trabajo, y tenemos una mamá que decirse, que no me dejará mentir, pues la chamba cada vez te permite, te da menos oportunidad de acompañar a tus hijos, a sus hijos en la formación escolar. Y también pónganse en los pies, en las carnes y huesos de un papá que después de 8 o 10 horas de andar ahí chambeando, más el tiempo de transporte, y luego si en su cabecita tiene los pendientes y chinos, no sé si llega la quincena o no, vaya con toda la actitud, a ver, hijito, te voy a ayudar en la escuela, sácate. La verdad es que no. ¿Qué me puedes decir al respecto, Ilse? Sí, es bastante difícil. De por sí ya en la antigua normalidad era difícil el salir del trabajo corriendo para ir por los niños. Ahorita es aún más marcado porque el trabajo, hay días o la mayor parte de los días no tienes un horario de salida y estás conectado y estás aparte al pendiente de las clases virtuales, ya sea a nivel primaria, secundaria, y el hecho de que estés trabajando no te quita que estés al pendiente de ellos ahorita en las redes sociales. Por ejemplo, yo en mi teléfono tengo mi correo, tengo el teléfono de tengo el correo de la de primaria, tengo el correo del de la secundaria, y hay veces que no sé ni cómo me llamo. Eso es cierto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Sí, está brutal. Brutal. Entonces Y luego también, ajá, el ponerse a estudiar para el examen también. Bueno, el examen, la convocatoria pasada es el estudiar, es el leer y el también buscar tiempo para uno mismo. O sea, tus 5 minutos de cómete un Snickers es muy importante porque de plano sí se te empiezan a zafar los tornillos muy feo. sí,
ahí tenemos otra razón porque en la actualidad, a pesar de que tenemos un montón de información, tendemos a ser supersticiosos e ignorantes. Porque Ilse tocó algo que es vital para todo proceso de construcción de conocimiento: tiempo. Si andamos de arriba para abajo en todo momento, no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. Y a mí me ha pasado, aunque estemos en una reunión familiar y eso, si hay que un pendiente, nuestra cabecita está, no manches, bueno, en mi caso, tengo un manual de historia universal que hacer para niños de secundaria. Y pues el estrés y eso no te permite tener un panorama más amplio. Entonces esos filtros de información que te facilitan la construcción de un conocimiento, de una racionalidad, pues sencillamente son un proceso inacabado porque requieren exigencia. Y trae como consecuencia que te apantalles por cualquier cosa. Además de que la gente que se dedica a esto es tan buena que te lo deja en un formato que terminas comprándotelo. Esos cuates tienen ingeniería social tremenda para que desde la cultura tú te mantengas subsumido en esas circunstancias. Tan solo hagan un análisis de cómo plantean los noticieros, de cómo se manejan las redes sociales, cuáles son los youtubers que tienen mayor público, porque ya es prácticamente cada año que tenemos nuevas redes sociales, nos comen el tiempo. Y esto va en términos de una lógica de consumo. O sea, tiene aquí una cuestión económica. Acá en el siglo XVIII era porque la mayoría de la población no tenía acceso a los libros. Estamos hablando que era una sociedad que no sabía leer y escribir. Por eso es importante esfuerzos como la ilustración, por ejemplo. Y más en específico la enciclopedia. Pero ahora que aparentemente todos sabemos leer y escribir, no tenemos el tiempo para cimentar esas habilidades, ni para desarrollar esas aptitudes cognitivas. Consecuencia, nos conformamos con muy poco culturalmente, o sea, vean los productos que se dan en la parte cultural, y además no le exigimos. La industria del entretenimiento cada vez está más hueca, es muy banal, no te exige nada. Agréguenle que en aras de ser más eficientes, también aparte de nuestra formación, dejan de lado ciertas habilidades que son indispensables. Por ejemplo, el que te den una embarrada de historia, de geografía bien hecha para que no solamente te aprendas el dato, sino tengas estos recursos que te permitan transformar tu vida cotidiana. ¿Vean los programas de estudio? No. Entonces, imagínense, un bagaje cultural, una oferta de una industria de entretenimiento basada en el consumo, que cada vez es más laxo, agregándole a un deficiente sistema educativo y a estar todo el tiempo en chinga loca como consecuencia, pues no es de extrañar que pese a que estemos viendo hechos muy duros, como es el caso de la pandemia, pues sigamos con algunos vicios. Y como diría mi papá, pues con el valemadrismo, ¿no? Entonces, esto de la ilustración es como una cachetada en guante blanco tremendo, tremendo. Ahora, algo que también, hablando en este vínculo presente-pasado, que rescata la ilustración y que, por ejemplo, en la actualidad nos hemos distanciado de ellos, y personalmente yo no estoy muy de acuerdo con eso, es en el apoyo y la simpatía que tenían los pensadores ilustrados a que el hombre era bueno por naturaleza. Los ilustrados, sobre todo Rousseau, pensaban que en la naturaleza del ser humano había algo grandioso, no de a gratis los logros que se habían hecho. Tenía una perspectiva bastante positiva del hombre. Pero el problema, ya lo que les decía un poquito cuando veíamos a este Luke, es que con el paso del tiempo, a partir de que interactuamos socialmente con un montón de ideas que nos empiezan a dejar prejuicios, conlleva que al final nos terminemos corrompiendo. A que nos volvamos gandallas, a que seamos narcisistas, porque ya ni siquiera somos egoístas. Egoístas es pensar en el otro. En la actualidad, por ejemplo, caímos en el narcisismo, en el sentido de que solamente pensamos en nosotros mismos. Nos juntamos con quienes piensan igual a nosotros. Y la diferencia lo vemos con recelo y hasta con horror. Cuando hablamos de egoísmo, estamos hablando de un cierto de reconocimiento al otro, que al mismo tiempo voy rechazando. Al ser narcisista, no estoy pensando en nadie más. Y eso, por ejemplo, es bien peligroso porque hasta lo llevamos a nuestros vínculos afectivos.
Por eso en la actualidad las relaciones sentimentales, entre otras cosas, también son poco duraderas. Porque no nos fijamos en el otro, sino que a partir del otro construimos una imagen que en realidad son el reflejo de lo que somos. Fíjense, además, ahí qué peligroso. O sea que puede que al final con quienes estén saliendo ahorita o con quienes se estén interesando, no son más que atributos que parten de ustedes mismos. Y eso se da por la falta de crítica, por la falta de apertura, por esta negación de lo bueno, porque además aquí hay algo muy importante, estamos en la era del miedo. Y el miedo también te lleva a rechazar lo extraño, a rechazar lo diferente, a cerrarte, en pensar que todos son malos. O sea, es muy reducido nuestro criterio en la actualidad por ello. Y la ilustración no iba en esa línea. La ilustración decía, en potencia puede ser, eras otra cosa, ahorita ya agarraste algunas mañitas, pero ¿qué crees? Voy a sonar muy abuelita. Puedes cambiar. Por eso es importante conocer, porque eso te lleva a un cambio, te rescata de la ignorancia. ¿Sale? Es que bueno, es muy interesante también esta característica que tiene la ilustración. ¿Cómo van, chicas? Hasta el momento, ¿qué piensan? Las escucho, las leo. ¿Qué me pueden comentar de esto? Que pues, es bastante interesante, ¿eh? Ya las dejé impactadísimas. Pues esa es la idea, que se cuestionen, que lo piensen. Bueno, ahí mastiquen. Vamos a seguir con los mamazos que nos deja la ilustración. La siguiente característica va muy en relación a lo que les comentaba, y es el rechazo a las dogmas, supersticiones, milagros, fanatismos, y va a defender una religión de corte natural llamado deísmo. Es decir, que pues más o menos, Belisa, fíjate que más bien es la razón. La razón, de hecho, ellos decían que las pasiones y los sentimientos nos podían engañar, nos podrían hacer supersticiosos, porque nos hacen creer a la primera. ¿Sale? Entonces, ahí, por eso rechazaban esas ideas concretas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Al final, la ilustración pensaba que todas estas supersticiones, milagros y sobre todo el fanatismo nos llevaba a la ignorancia, nos hacían olvidarnos de nosotros mismos. ¿Sale? Y por ese motivo podíamos ser manipulados, no podíamos transformar nuestro entorno. Y bueno, eso es algo que a más de 200 años y pico de la ilustración se mantiene. Simplemente que ahora las supersticiones y los mitos van en otro tenor. Por ejemplo, la idea de la felicidad.
a como nos las están vendiendo ahora, sobre todo esta parte del rollo de la superación personal y el New Age y bla, 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 es un mito. Es un mito que solamente con una sonrisa, con una actitud, tú puedes salir adelante. Y mucha gente lo cree y piensa que es así. Sin embargo, bueno, esa idea tan falsa de felicidad, que además hablar de felicidad es muy subjetiva, pues da pie a que la gente incluso se vuelva más depresiva, en el sentido de que no llega a acceder a esos estándares. Y a lo mejor de ahí se desprenden algunos dogmas sociales que se mantienen, ¿no? Quizá por ahí esté tocando fibras sensibles o les tocó. De no, 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 tú tienes que ir a la escuela y de los 6 a los 13 años la primaria, de los 13 a los 16 la secundaria, de los 16 a los 18 o de los 15 a los 18 la prepa y quedar en tu primer intento en la universidad, cursar la carrera con las mejores calificaciones y obtener un trabajo para que a los 22 años ya te puedas cambiar de casa e independizarte. Y si no haces eso, pues eres un fracasado, vienen los señalamientos, hay de ti si reprobaste una materia, si te fuiste extraordinario, o si por X o Y razón no quedaste en tu primer intento en el examen de admisión, y cómo es posible que pienses estudiar humanidades y eso no te deja, mira, mejor sé como tu primo Juan, que estudia para derecho, y bueno, prejuicios, al final prejuicios que se volvieron dogmas sociales. Pues de eso se trata la historia, de enfrentarlos a su realidad, pero para que la transformen, no para que se deprimen. Y ahí es en donde otra vez me remito, nos vamos al conocimiento. En el sentido de que I have here, compa. Esa idea de felicidad, del todo lo puedo, el yo lo hago. No, sí, ya te vi tu cara, Jasmine. Ya estás a punto de echar ahí la lágrima. No, no es cierto. Está bien que hayas puesto la cámara. No, no te preocupes. Era broma. Pero sí, tener un enfoque más objetivo de la realidad, de conocer en este caso exactamente nuestra trayectoria, el deber ser, ¿no? Incluso hasta con nuestra sexualidad. ¿Cómo es posible que siendo chica te gusten las chicas o siendo chico te gusten los chicos? ¿O cómo es posible que te gusten ambos? Es que estás confundido, necesitas ir a terapia. Eres una depravada, depravado. ¿No? O sea, son pleno siglo XXI seguimos teniendo esas supersticiones. Y, por ejemplo, el tener un conocimiento más objetivo de nuestra sexualidad, de nuestro cuerpo, de nuestros deseos, sí, 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 de lo que somos, pues nos lleva a vivir más tranquilos, incluso a defendernos, ir más allá de prejuicios. Y esto implicaría pues una convivencia mucho más armónica. Y quizá no es felicidad como tal, pero sí una mayor estabilidad, fíjense. Que bueno, eso también. Profe, ya nos escucha. No sé por qué se silenció. De hecho, se silencia a veces solito, no sé. Es el Zoom que me está censurando. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí qué es lo que plantea la ilustración. Ir más allá de eso. Si vamos a creer, tiene que ser algo muy particular y la ilustración propone que Dios o esta divinidad pues no tenga ni siquiera figura humana. Es decir, habla de una religiosidad más libre, sin dogmas, más personal. No importa si eres cristiano, no importa si eres judío, si eres musulmán, ir más allá de pues, esos rituales que a veces nos ponen. Si, por ejemplo, eso lo aplicamos en la actualidad, pues es trascender esas afirmaciones, ¿no? Del deber ser. Me parece que uno de los mitos más complicados y duros de roer en la actualidad y que más impactan es el deber ser. Cuando pues al final cada cual es particular, ¿no? Sin embargo, también hay que perder de vista que pertenecemos a algo más grande llamado sociedad. Porque lo de ahora también otro mito es el individualismo.
el hecho de que uno se hace a sí mismo, el güey que todo lo supera, acá tipo película de Hollywood. Y pues no, esa idea del mérito, por ejemplo, también es un mito muy actual. ¿Sale? Así es que bueno, hay supersticiones, dogmas, siempre van a estar apareciendo a lo largo de la historia. Por eso es muy importante recurrir a este tipo de temas. Y bueno, ya para no hacerla tan cansada, la ilustración va a Yo ser... quería decir Sí, algo. adelante, adelante, adelante. De hecho, con los supersticiones y los dogmas hicieron, bueno, evangelizaron a México, ¿no? Cuando lo conquistaron. Ujú. Sí, toda religión en sí misma tiene dogmas que la sustentan. Sin los dogmas, una religión simplemente no existe. Sí, acuérdate de lo que vimos en filosofía, cuando explicamos la religión como una manera de entender la realidad. Ahí no pienses, ahí solamente cree, deja ir tu cócoro al 100%. Esto se va a dar en el siglo XVIII ya. O sea, digamos que la ilustración va a nacer a finales del XVII con esta discusión que les comenté de Hobbes y... ay Dios, de Hobbes y Locke, pero va a tener su apogeo en el siglo XVIII, particularmente en Francia. ¿Sale? Sí, tienes toda la razón. Hoy podríamos decir que son otro tipo de dogmas, o mejor dicho, se han sumado otros dogmas para convencernos de que lo que está pasando pues ya no, ya se descontroló, ya no tiene ningún tipo de arreglo y que lo mejor es morirte o quedarte como estás. Porque esas estamos llegando. Si ustedes se ponen a platicar, y a mí me preocupa bastante porque yo lo noto mucho en gente de su generación, ya están en un plan de, perdón por la expresión, valió verga. Mejor disfruta lo que puedas sin pensar qué será mañana y muérete lo más joven posible. O sea, es el desenfreno a un nivel irresponsable. O sea, como que ya no pensamos en otras alternativas. Es ahorita como que la moda. Y no es por un break generacional, pero eso es lo que yo detecto mucho en varios de ustedes. Pues, ¿para qué? Si a todos nos llevarían madres. Ándale, ándale, si el X somos chavos, sí, sí, Jasmine. Aunque fíjate que esa expresión es más de mi generación, ¿eh? Es más de mi generación. Yo recuerdo que cuando tenía 16, 17 años se ocupaba bastante. Pero mira, hay clásicos que no pasan de moda. ¿Sale? Y ya para redondear esta parte, por eso es indispensable pensar que la ilustración aquí nos está invitando a que, güey, o sea, amiga, date cuenta, las cosas no siempre son así. Pueden verse de otra manera. Así es que chingale, propon, haz. No te quedes en la comodidad de la derrota o el ya valió madres y pues mejor me ilusiono pensando que mi vida va a ser como la de los chavos de Acapulco Shore, ¿no? Que recién descubrí esa serie y digo, no manches, no aguanté más que 5 minutos. Sí, no toleré más, no toleré más. A pesar de que hay chicas muy atractivas, la verdad, pero es muy, no sé. Y desafortunadamente se están agarrando hasta modelos de conducta. Vean, por ejemplo, lo que los youtubers que están empezando a seguir también, o sea, van en esa línea de, ay, güey, ya no pienses nada, ya no hagas nada, mejor, pues, hazlo bien, ¿no? O el hecho de que el problema no es colectivo y solamente es un individual. Ay, amiga, es que es cuestión de actitud, por eso te va como te va. Sí, güey, eso es importante, pero hay otras cosas que involucran y que están jodiendo mi existencia. Todo eso nos pone a pensar la ilustración. ¿Cómo ven? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Están cansadas, aburridas? ¿Qué les deja las características de este bonito movimiento cultural? Que bueno, en el caso de Fernanda y de Ilse, que van para pedagogía, pues se lo van a topar muy seguido, por lo menos en 3 materias. ¿Qué me pueden decir? Exacto. Que ahí la ilustración te diría, ah, ok, pero ¿qué es la realidad?
Bueno, eso es más una pregunta que vamos a tener en filosofía y no en historia, pero para que se den cuenta que hay momentos en donde se conectan ambas disciplinas. No de gratis son amiguis. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver algo que es lo que pasa recurrentemente en su examen. Sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Muy bueno. Vamos con los principales representantes, que no son todos, ¿eh? Ahí si quieren saber más, les puedo... Sí, sí, Estefanía, ahí estás en lo correcto, ¿sí? Sí, sí. Véanlo como un movimiento integral. Perfecto, bien, buena participación, Estefanía. Si les gustaría ver el... si les gustaría leer, digamos, la cara B de esto, les recomiendo un texto de un filósofo que se llama Michel Onfray. Michel Onfray. Bueno, pueden buscarlo con la D o sin la D. No, creo que es Michel Onfray. Él se llama Antihistoria. De la filosofía. Es el tomo 4 que tiene que ver con ilustración. La verdad está bien padre porque pues son como los pensadores underground, los que no aparecen mucho en los libros de historia de la filosofía, pero que son bien importantes. No los incluí por dos razones. La primera es que les quiero aguijonear su curiosidad y que en sus tiempos libres acérquense a ese tipo de obras, van a ser muy provechosas. Y la segunda es que pues me tengo que enfocar en lo que viene en el examen. Ahí sí es algo que, pues ni modo, estamos obligados a. Digo, me caen bien Luke, Montesquieu, Voltaire y la demás raza, pero estos otros filósofos que fueron parte de este movimiento, pero que no se mencionan, resultan ser también bastante atractivos. Ahí les dejo de tarea que investiguen, por ejemplo, sobre el Marqués de Sade, no como escritor porno, que bueno, es muy bueno, sino también como filósofo. Traen unas ideas, pero fregoncísimas, canijo. Ahí se los dejo de tarea. Había otro italiano que también, fíjense, pleno siglo XVIII ya estaba en contra de la pena de muerte. Cesare de Caria. Si por aquí tengo a alguien que va para leyes, se lo van a topar, se lo van a topar. ¿Sale? Eso a manera de que motive su curiosidad y agarre. Ahora, yéndonos ya con estos, vamos a ver que podríamos decir el primer ilustrado sería John Locke. John Locke, pues bueno, va a tratar varias cosas, pero se va a centrar en lo que es esta oposición al absolutismo, a la representatividad que debe de haber en el gobierno, es decir, es el primero que habla de la división de poderes del Estado, aunque no de una forma profunda como en su momento lo va a hacer Montesquieu, y también va a ser un filósofo contractualista, es decir, que él indica que el Estado y la sociedad deben de hacer un trato, y en ese trato deben de quedar claro, pues, qué es lo que le corresponde hacer a cada uno. ¿Sale? Eso en cuanto a John Locke. A Montesquieu, reitero, la ilustración viaja a Francia, ahí pues va a crecer mucho. Montesquieu se va a encargar del espíritu de las leyes. Esa es su obra más importante junto con las cartas persas. Va a criticar a la sociedad y al gobierno francés. El día viernes vamos a ver por qué Montesquieu critica a Francia, y es que en esos momentos Francia está en la calle de la amargura, está muy mal gobernada, y entonces él ya propone la división en los tres poderes que hoy conocemos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Exactamente. Cada cual autónomo, cada cual con una serie de roles específicos, y la idea, aquí ya va a aparecer una palabra que viene desde la Grecia antigua, pero que va a ser muy importante con ilustración, es implementar un gobierno democrático representativo. Eso, en las fechas que estamos analizando, siglo XVIII, pues bueno, resulta bastante revolucionario. Luego viene Voltaire, de los que mejor me caen. Era un hijo de la chingada. Este güey hubiera sido un estandopero o uno de esos que hacen un humor pero muy picaresco. Se burla de todos, hasta de su madre, el canijo. Él escribía las cartas filosóficas. Sí, les recuerdo sus cuentos, están muy, muy buenos. Y va a ser medio antipático para la iglesia y para la monarquía,
por el hecho de que va a plantear la libertad de pensamiento. ¿Sale? Él va a hablar de la tolerancia de ideas. Es más, hasta tiene una frase bien bonita que si hubieran habido redes sociales, me cae que hasta aparecería en estas imágenes que te manda la tía, sí, tipo cadenas. Una de sus máximas más importantes dice, yo no podría estar de acuerdo contigo, pero moriría porque tuvieras el derecho a expresarlo. Y al final, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la tolerancia a ideas, pues son fundamentos no solamente para una sociedad más racional, sino también para construir un conocimiento. Ahora, la razón por la que Voltaire pone este dedo en la llaga es por el hecho de que una rigidez mental, la existencia de prejuicios, el exceso de poder y de influencia de un poder religioso conlleva a que socialmente haya una tensión. Imagínense, ¿a quién de aquí le gusta el fútbol soccer? Pero así a un nivel hueso colorado. No, a mí no. Bueno, ¿quién de aquí profesa una religión? ¿Quién de aquí es practicante de un sistema de creencias? Le hace católico, protestante, o sea, practicante en serio, o sea, que de alguna forma siga el rito de su credo. Ok, Belisa. Nada más, Belisa. Ok, muy bien, Belisa. ¿Puedo preguntarte a qué religión perteneces? Sí, católica. Ah, perfecto. Pues imagínense cómo sería el ambiente si de pronto se le alborota la canica a este Andrés Manuel López Obrador y dijera, no, 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 no. Ahora la religión oficial del Estado y por ende del país va a ser la protestante. Nos vamos a volver evangélicos. Así es que las imágenes que hay en las iglesias son ídolos, adiós peregrinaciones, y solamente vamos a seguir la interpretación cristiana de acuerdo a lo que nos ponen tales pastores. Y esto sin Eso preguntar, lo ¿eh? hizo Calles, ¿no? No, lo que él quiso era minar el poder de la Iglesia Católica porque ha tenido mucha influencia a lo largo de la historia de México. Y más bien él lo que va a, de alguna manera, minimizar es que la iglesia tuviera influencia en el aspecto público de la vida del país. ¿Cómo? Pues prohibiendo las peregrinaciones, que todas las misas fueran en espacios privados, las ferias y las fiestas de los pueblos, a las patronales. Crea además una iglesia católica mexicana, pero así algo así como una versión 4, obviamente atada al gobierno, porque, pues bueno, Calles, que sí era bastante radical en ese punto, pensaba que para que el país tuviera una estabilidad política se tenía que disminuir la presencia de la iglesia. Obviamente, pues eso en un país que es mayoritariamente católico no va a pegar, y el cuate también es bastante radical, y bueno, ahí tiene como resultado la iglesia cristiana. Pero no era, bueno, sí, va a apoyar muchísimo el proselitismo religioso evangélico, pero no lo va a hacer como algo oficial. O sea, digamos que hace leyes pues, para que vengan a convertir gente, pero pues no va a haber un apoyo realmente oficial. Imagínense que estuviéramos en una situación así. O todo lo contrario, que regresáramos a las épocas en donde si no eras católico, te mandamos a la cárcel. Porque sí ocurrió, ¿eh? La Santa Inquisición. Bueno, tú ya te me fuiste más atrás, pero por ejemplo en los primeros años de la vida independiente de México, todavía en la Constitución de 1824 se reconocía el culto católico como única religión permitida en México sin tolerancia a ninguna otra. Yo, por ejemplo, que soy agnóstico, es decir, que no tengo una religión, pero reconozco que el conocimiento humano pues, todavía no alcanza a explicar la totalidad del universo, digamos que estoy en un punto neutro. No niego la existencia de Dios, pero tampoco la afirmo. Bueno, yo en lo personal no creo en Dios, pero el agnosticismo te deja en ese punto. Imagínense yo que soy eso, que ni siquiera profeso una religión. No, pues me llevan al bote. Y en esa época, por Ahí ya ejemplo, somos dos. exactamente. Imagínense, en esa época se vinculaba la identidad nacional con lo religioso. O sea que
eras reconocido como católico, perdón, como mexicano si también eras católico. Y eso es algo que todavía culturalmente se aplica. No sé si les tocó ver, a mí sí me ocurrió, cuando iba en la primaria, mi familia es católica, yo vengo de extracción católica. Sí me tocó tener a compañeritos que eran testigos de Jehová, mormones y uno que otro cristiano. Bueno, evangélico, pentecostés, como le quieran llamar. El punto es de que cuando mis compañeros, que como yo éramos católicos, escuchábamos que tal persona era de otra religión, como que lo veíamos feo. Y más a los testigos de Jehová, pues porque, bueno, ellos son un tanto radicales en esta cuestión de el civismo, ¿no? Son los que no saludan a la bandera, son los que no permiten transfusiones sanguíneas. Y ese contacto de lo diferente sí nos deja así como que, güey, espérate, ¿no? Imagínense un país en donde todo eso fuera considerado un crimen. De hecho, creo que consideraban que el Estado era parte de la religión, el Estado no era laico, ¿no? Exacto, exactamente. Eso de lo laico, pues va a llegar justo con Voltaire, y en el caso de México, pues hasta con Benito Juárez y los liberales de mediados del siglo XIX. De eso sí me acuerdo. Muy bien, eso lo vamos a ver en la siguiente temporada. Pero bueno, al final imagínense, si ahorita estamos muy fregados con la ciencia y tenemos un montón de supersticiones, ahora con un gobierno religioso, de cualquier creencia, de cualquier credo. No, no nos enfoquemos en que si es católico, que si es evangélico, testigo, no, el que sea. Pues nos carga el payaso y genera mucha tensión y van a haber gente que no se va a aguantar y que se va a levantar en armas y que puede que provoque una guerra civil, como las que ocurrieron en Francia 50 años antes de que naciera Voltaire y como las que han habido aquí en México. Aquí en México desafortunadamente han habido guerras de religión y eso implica una inestabilidad, tanto para la sociedad como el país. Por eso Voltaire decía, mira, ¿saben qué, compas? Debemos aprender a tolerar y que lo religioso se quede en lo privado, que sea personal. No nos debe de importar si creen o no creen y en quién creen. Eso es algo muy personal. Y fíjense, eso ayudaba bastante. Y aquí también, por ejemplo, ya tenemos el papel de Rousseau. Rousseau es uno de los santos patronos de los pedagogos. ¿Alguien sabe qué onda con Rousseau? ¿Alguien lo conoce? Yo, A bueno, ver, hace venga, mucho leí venga. uno de sus libros, pero ya no me acuerdo mucho. A Jocelyn, ¿te gusta la política, verdad? Sí. Sí, sí, eres la chica que está en el Senado con las de ley. Ok, va. Es que como ahora no veo tu cámara y no veo una foto, y luego tengo varias alumnas con los mismos nombres, quería estar seguro de que sí eras. A ver, ¿cuál leíste? ¿Cuál leíste, Jocelyn? No, es que ya no me acuerdo bien. O sea, tengo como un bagaje de que leí, o sea, algo de Rousseau, pero no me acuerdo bien. A lo mejor leíste el Porque contrato esa partida social. fue como unos... Sí, a lo mejor. Sí, porque es su obra más famosa y es la más política. A ver, por aquí alguien más me levantó la mano. Ahorita vuelvo contigo. Sí me llama la atención tu participación. A ver, ok, Jazmín. Decía que para que un estado fuera bueno, debía haber democracia y un gobernador y los gobernados, el cual el gobernador tenía que cumplir pues como bueno, tenía que cumplir, si no, pues debía tener un castigo igual que los gobernados, tenían que cumplir como las leyes. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Belisa, También tienes... decía que la gente, Perdón, sí, Itzel, adelante.
Sí, también decía que las personas se corrompen, ¿no? O sea, bueno, que sí, que las personas corrompen a otras, ¿no? Algo así, el gobierno corrompe No, que pues la a sociedad las corrompe a la personas y por eso gente. cambian. Ajá, la sociedad Ajá. corrompe a la gente, sí. Sí, sí, muy bien, muy bien, Y muy que bien. que porque en realidad los humanos son buenos, bueno, el hombre es bueno por naturaleza y entonces él cambia cuando se ve corrompido por la sociedad. Y, pero también tiene como contradicciones hacia la ilustración, ¿no? Algo así, leí. Sí, no era muy querido porque además era bien radical. O sea, todos estos vatos, Montesquieu, Voltaire, Diderot, por ejemplo, D'Alembert, pues siguen teniendo ciertas relaciones con la nobleza y ellos pensaban que el cambio en el país tenía que darse la nobleza hacia abajo. Y el único que decían, no, están bien pendejos, era Rousseau, porque Rousseau señalaba que una clase social privilegiada que estaba apoderada del gobierno no iba a generar leyes en un beneficio público, es decir, en un bien para todos, sino que iba a ocupar ese poder para defender sus propios privilegios. Por eso él también hablaba de democracia, hablaba de que el pueblo participara y que pues la monarquía no funciona, a lo mejor es una república. Me están diciendo cosas bien interesantes de uno de mis ilustrados preferidos. A ver, Jocelyn, ¿ya te acordaste? Bueno, creo que en unos momentos regresa. Yasmín, ¿tienes levantada la mano? ¿Quieres comentar algo? No, ya lo comenté. Ah, ok. Es que como vi que todavía Ah, tenías no la la mano bajé. levantada. Sí, gracias. Pues sí, efectivamente, que Rousseau, como ustedes lo comentaron, se va a enfocar en la relación entre los individuos y el gobierno. Y él, haciendo una evaluación de cómo funciona la monarquía absolutista, dice, no, es que tener un reino nos conviene. Si queremos que la gente participe, debe de haber un modelo mucho más abierto. Por eso proponía la república, porque solo en la república era donde de forma más factible se podía generar la democracia. Acuérdense que esta democracia es como el gobierno del pueblo. El pueblo debe de participar e incluso integrarse al gobierno, porque solamente de esa manera se puede garantizar que las leyes sean en un beneficio público. Ahora, para evitar cualquier bronca, tenemos que tener claro dos cosas que ustedes ya identificaron. La primera es que si el gobierno no funciona, órale, chingada a su madre. El pueblo tiene el derecho de armar un merequetenque para cambiar a los gobernantes. Y es más, no es un derecho del pueblo, es una responsabilidad, porque se asume que es la gente la que pone a los gobernantes. Ahí es exactamente en donde enfatiza la soberanía popular. Por eso a nadie le cae bien. Ahora, si los gobernantes están haciendo bien su chamba y las leyes corresponden a un interés público y algún individuo del pueblo se pasa por el arco del triunfo esa ley, el Estado tiene todo el poder de darle un estate quieto. La lógica de una ley siempre es en un beneficio de la mayoría, pero para saber hacer bien esas leyes se tienen que conocer las necesidades de la mayoría y es por eso que la gente debe de participar. Ahora, para ello es importante la educación. Si un pueblo que no está educado participa, pues no va a saber qué hacer y por lo tanto esto se vuelve un relajo. La educación para Rousseau es muy importante y esta educación se tiene que basar en la libertad. El hombre se tiene que formar como un ser autónomo, que piense por sí mismo, que reconozca que por sí mismo debe hacer una serie de cosas por un bien común. Eso es algo que incluso hasta los mismos anarquistas van a recuperar de Rousseau. La otra cuestión es que también se debe de educar a que el ser humano reconozca que pertenece a un colectivo más grande. Es necesario que el ser humano colabore con otros individuos para que le vaya bien. Si se educa en un individualismo extremo, como lo que ahora desafortunadamente estamos enfrentando, la sociedad se desintegra. No hay una articulación en esfuerzos comunes y ¡pum! Valió que eso el asunto. ¿Sale? Bueno, todo eso lo expone en El Contrato Social. Es un libro muy interesante. Léanselo. Lo pueden conseguir en 40 pesos. Hay ediciones en 40 pesos. O sea, lo de mi tarifa como profesor.
Y Emilio también está más o menos en ese rollo. Él, en ese texto habla sobre la educación. De hecho, quienes van a ir a pedagogía, como Fernanda y como Ilse, pues también se lo van a encontrar. Y bueno, fue un tipo que hizo muchas cosas, que dio muy buenas ideas. Su vida también era algo tempestuosa. 15 hijos regados por todos lados. Le decían el mil chambitas, porque por sus ideas tuvo que mudarse. Y entonces le hizo desde relojero hasta profesor y músico. Interesante la vida del buen Rousseau. Ahora, Denis Diderot junto con D'Alembert, perdón Jocelyn, es que se escuchaba mucho ruido, van a ser artífices de la enciclopedia. Denis Diderot y D'Alembert eran como los connecting people, conocían a todos estos vatos, hagan de cuenta que tenían un grupo de WhatsApp, pero en esa época sus WhatsApps eran palomas, correos. Y entonces él propuso que para divulgar el conocimiento, pues cada científico y pensador de su época, de los más picudos, pues mandaran un artículo para formar un compendio y que ese compendio pues fuera promovido en diferentes instancias. Y ahí nace la enciclopedia, que sería la abuelita de Wikipedia. La idea es tener un conocimiento integral, no solamente saber de X o Y materias, sino de todo. Y algo que, por ejemplo, tenía este proyecto que en la actualidad, pues, no se estimula, desafortunadamente, es que buscaban vincular. Es decir, que la física se llevara con las matemáticas, la química con la historia, la biología con la filosofía, en fin. Algo muy, muy interesante, que desafortunadamente también por el contexto histórico no va a pegar mucho, porque estamos hablando de una sociedad en la que, híjole, digamos que muchos no sabían leer y Fue escribir. el despotismo ilustrado, ¿no? También. Ándale, una influencia de ilustración va a ser el despotismo ilustrado, en tanto que varios monarcas van a retomar algunas de estas ideas para eficientar su administración y reforzar su poder. O sea, hubieron reyes que no fueron nada güeyes. Ejemplos de despotismo ilustrado, pues está Federico de Prusia, fue de los más renombrados, Catalina la Grande de Rusia, quien por cierto pues era una persona que tenía vida sexual muy azarosa, pero también era una reina bastante buena. En el caso de España está Carlos III, quien instaura las reformas borbónicas. O sea, ahí vemos cómo también la ilustración, si bien cuestiona al absolutismo, algunos monarcas absolutistas van a retomar determinadas ideas para reforzar su gobierno. Muy inteligente, ¿eh? Y bueno, ya para finalizar este cuadrito, tenemos el caso de Adam Smith. Él escribe La riqueza de las naciones y él plantea como modelo un capitalismo de libre mercado. Él dice, no, es que no debe de haber restricciones a la hora de comerciar, el Estado no debe de intervenir tanto en la economía, debe de haber una libertad de empresa, una libertad de competencia y que el provecho económico de un país se sustente en la agricultura, pero en el comercio. Ya aquí vemos que de forma simultánea está también apareciendo la revolución industrial. ¿Sale? Entonces sí, traten de articular lo que es el ámbito económico del ámbito político. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, Y yo no. perfecto, Jazmín. Gracias. Chicas, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Perfecto. Bien. Stephanie y Itzel creo que no habían estado antes en clase. Cuéntenme cómo se sintieron en esta sesión. O bueno, sí. Bien, Bien, ¿todo claro? bueno, sí, todo bien, sí. Perfecto. Gracias, Itzel. Muy bien, gracias, Stephanie. Las demás, Jocelyn,
Belisa, ¿cómo se sintieron? Ok, gracias, Ilse. Bien, me gusta su clase. Ok, gracias. Gracias. Pues bueno, eh, repasen este tema porque el día viernes vamos a ver cómo estas posturas se llevaron a la práctica, ¿sale? Entonces, bueno, esa sería, digamos, como la tarea. Quien todavía no tenga el manual de Historia Universal, por favor avísenme en el grupo para que yo se los pueda pasar. Les reitero la invitación para que asistan por lo menos a las clases de lógica y filosofía. Quienes están conmigo ya se percataron de que sí funciona para algunos puntos del examen. Créanme, les va a ayudar muchísimo. Y pues bueno, el 4 de enero vamos a empezar con geografía de 8 a 10 de la noche, cordialmente invitados. Ya en su momento crearé el grupo de WhatsApp en donde gestionaré esa información. Ya saben, 40 pesitos, pues, ahora sí que tarifa solidaria. O sea, ni lo de una caguama, ¿vale? En mis clases. Y bueno, si requieren algún tipo de material que les pueda apoyar y eso, pues adelante. No sé si les comenté, pero tengo una biblioteca en mega.ns, que es un lugar como Google Drive, en donde se descargan los libros. Les voy a pasar el link en el grupo para que vayan checando el material, lo vayan leyendo. Y bueno, si tienen alguna otra duda o comentario, pues me la pueden hacer llegar. También a lo largo del día voy a subir el link de esta clase que se va a subir a YouTube. No soy youtuber, entonces no le meto mucha producción. Me gusta más bien que sea crudo y sin censura para que vean cómo están las clases. Y pues al final no es que yo gane seguidores, sino de que sea también un respaldo a su aprendizaje, ¿sale? Y bueno, ya para cerrar, les invito a que se mantengan constantes. No aparecen. No, no aparece Susana. Pero bueno, sean constantes, no falten. Recuerden que el 25 y el 1 no nos vamos a ver. Aunque yo tenga el ímpetu de dar clase, me es difícil. Me acaba de llegar el memo de que viene mi hermano con su familia. Y el 31 yo voy a estar ahora en casa de él. Tengo 2 sobrinos pequeños, uno de 5 y uno de 1 año. Entonces, difícilmente voy a atenderlos. Así que mejor esos días descansen. Cúrense la cruda realidad. Y nos veríamos el lunes 4. Renadiríamos el lunes 4. Ojo, no estoy diciendo que nos vamos de vacaciones. Nos vamos a seguir viendo el lunes y miércoles de las próximas 2 semanas. Los días que no nos vamos a ver serían el 25 y el 1, para que no se les crucen ahí los cables, ¿sale? Y bueno, no dejen de venir, que la verdad esto se está poniendo muy, muy, muy bueno. ¿Vale? Cuídense mucho, disfruten el miércoles. Nos vemos el día viernes, ¿sale? Hasta la próxima. Gracias, profesor. Gracias, Bye. profe. Nos vemos Gracias, mañana. profe. Hasta luego. Gracias, hasta Bye. luego. See you.